por detrás al lóbulo occipital. Entonces tenemos eso. Bien, habiendo identificado estos lóbulos delimitados por estos surcos o líneas, ¿sí? Entonces observamos de que tanto en estos lóbulos hay una serie de surcos también, y esos surcos a su vez van a estar delimitando circunvoluciones. Por ejemplo, tenemos aquí por delante de este surco central, tenemos a toda esta superficie que es el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal podemos identificar algunos surcos importantes. Por ejemplo, vamos a identificar un surco que está paralelo y por delante del surco central. Entonces se le denomina el surco precentral. El surco precentral. Ahí estaría el surco precentral. Luego, por delante de este surco precentral se observa la presencia de unos surcos en sentido antero-posterior. ¿Sí? En sentido antero-posterior. ¿Sí? Son dos surcos más o menos paralelos. ¿Sí? Entonces, este sería el surco frontal superior y este el surco frontal inferior. Entonces, en el lóbulo frontal tenemos los siguientes surcos. El surco prefrontal, que discurre paralelo al surco central, y dos surcos que tienen una dirección antero-posterior, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Estos surcos que están en el lóbulo frontal van a delimitar circunvoluciones. Y entonces vamos a tener a esta circunvolución de acá, que está entre el surco central y este surco precentral. O sea, toda esta circunvolución. ¿Sí? Se le ha de llamar circunvolución o giro precentral. Circunvolución o giro precentral. Es importante destacar que esta es la denominada área motora. ¿Sí? El área motora, que es el número 4 de Brodmann. ¿Sí? Quiere decir que aquí en la corteza están las neuronas, los cuerpos neuronales de las neuronas superiores de la vía motora. Luego tenemos a esta circunvolución frontal superior. Luego tenemos a esta otra que está entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Todo esto vendría a ser la circunvolución frontal media. Y luego tendríamos a esta parte de acá, que vendría a ser la circunvolución frontal inferior. ¿Sí? La circunvolución frontal inferior. Estas circunvoluciones que están frontales, que están por delante de este surco precentral, va a ser que se conoce como el área prefrontal, o el área que va a complementar la función principal de esta circunvolución central, que es motora. Ahora, si vamos hacia esta parte, ¿sí?, que corresponde al surco lateral, habíamos mencionado que va a tener una rama hacia adelante y una rama hacia ascendente. ¿Sí? Una rama anterior y una rama ascendente, y a esta se le dice rama posterior, que es la continuación. ¿Y por qué es importante acá? Estas dos ramas, que son ramas de la cisura lateral, la rama anterior y la rama ascendente,
van a delimitar tres partes en esta circunvolución frontal inferior. Por delante de este surco anterior vamos a tener estas circunvoluciones de acá, que son las circunvoluciones orbitales. Luego vamos a tener acá una estructura de forma triangular. Y la otra porción que está detrás, esta de acá, viene a ser la zona opercular. Entonces, en esta circunvolución frontal inferior tendríamos adelante la porción orbitaria, detrás la porción triangular y detrás la porción opercular. ¿Sí? Acá vamos a tener estas dos áreas, la triangular y la opercular, que corresponden a la famosa llamada área de Broca. ¿Sí? El área de Broca, que es el lugar en donde están los núcleos o los centros que se relacionan con la articulación de la palabra. ¿Sí? La articulación de la palabra, el área de Broca. ¿Sí? Entonces aquí estarán los cuerpos de las neuronas que nos permiten mover todas las estructuras que tienen que ver con el habla, con la articulación de la palabra. ¿Sí? Entonces ahí está, en la zona triangular y en la zona opercular, el área de Luego, eso es en relación al lóbulo frontal. Luego nos vamos hacia atrás. Y acá tendríamos nosotros el surco central, y aquí el surco lateral, y lo que está en esta zona viene a corresponder al lóbulo parietal. ¿No? El lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a ver también que hay algunos surcos y obviamente circunvoluciones. Por ejemplo, se puede observar un surco que va a ser paralelo también al surco central, pero esta vez por detrás. Y por eso entonces se le ha de llamar, ¿qué cosa? Surco postcentral. El surco postcentral. Otro surco que aparece en el lóbulo parietal va de adelante hacia atrás. Va de adelante hacia atrás, en dirección a esta línea imaginaria que hemos trazado para dividir al lóbulo occipital y al lóbulo parietal. Entonces aquí tendríamos el surco intraparietal, porque está dentro del lóbulo parietal. Entonces, estos dos surcos que están en el lóbulo parietal, el surco postcentral y el surco intraparietal, van a dividir al lóbulo parietal en las siguientes circunvoluciones. Vamos a tener esta circunvolución de acá, toda esta de acá. Esta circunvolución que está detrás del surco central. Por ello se le conoce como la circunvolución postcentral. Y en esa circunvolución postcentral está el área sensitiva primaria. Es decir, todas las aferencias sensitivas que nos vamos a dar cuenta, es decir, que las vamos a percibir, van a llegar hasta esta zona, hasta la circunvolución postcentral. Y luego vamos a tener este espacio de acá y este otro espacio que está por encima y por debajo de este surco intraparietal. Entonces, al que está por encima se le ha de llamar el lóbulo supraparietal o parietal superior, y al que está por debajo el lóbulo parietal inferior. ¿Sí? El lóbulo parietal. Ahora, tenemos aquí
el surco lateral. Y ahí va a acabar este surco lateral. Y luego vamos a tener aquí a esta circunvolución de acá. ¿Sí? Esta circunvolución, que es como si estaría rodeando la parte final de este surco lateral. ¿Sí? Entonces, a esta circunvolución se llama la circunvolución supramarginal. La circunvolución supramarginal. Y luego vamos a tener por aquí otra zona. Todo esto ya se le ha de llamar la circunvolución angular. ¿Sí? La circunvolución angular. ¿Dónde está entonces la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular? Están en el lóbulo parietal inferior. ¿Sí? Ahora, estas dos circunvoluciones, la supramarginal y la angular, van a ser muy importantes porque ahí van a estar los centros que tienen que ver con habla también, pero con la interpretación. Mientras que aquí, a nivel del área triangular y el área opercular de esta circunvolución frontal inferior está el área de la articulación de la palabra. Aquí, a nivel de la circunvolución supramarginal y angular, está la zona del entendimiento de la palabra. ¿Sí? Y no solo de la palabra, sino también de lo que uno puede leer, no solamente escuchar, sino de la interpretación, por eso de la palabra, sea la palabra oral o sea la palabra escrita. ¿Sí? Luego tenemos aquí el lóbulo temporal. El lóbulo temporal que se encuentra por debajo del surco lateral. El lóbulo temporal tiene dos surcos que están en sentido antero-posterior. Un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Surco temporal superior y un surco temporal inferior. Estos dos surcos van a delimitar tres circunvoluciones: la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. ¿Sí? Lo que hay que destacar es que en relación con la circunvolución temporal superior está el área de la audición, ¿no? El área de la audición. Ahora, si nos vamos hacia la parte posterior, ¿sí? Vamos a tener a esta zona que corresponde al lóbulo occipital. Y viene a ser el extremo posterior, también se le puede llamar a esta zona como la punta occipital. Lóbulo occipital. En el lóbulo occipital se pueden observar surcos, también, por supuesto, también circunvoluciones, pero no tienen la continuidad o la persistencia que tienen los otros surcos que aparecen en los lóbulos frontal, parietal o temporal. De tal manera que resulta difícil identificar a un surco y a una circunvolución con una denominación, porque es muy variable. Lo que sí podemos decir que en relación con el lóbulo occipital están los centros o el área de la visión. ¿Sí? Se dice que aquí está el área 17, que es el área de la visión primaria, y también el área 18 y 19, que es el complemento, ¿no?, de la visión. O
sea, mientras, por ejemplo, en el área 17 llega la información y tú te das cuenta de que estás viendo algo, las otras áreas, que son áreas complementarias, te permiten identificar, relacionar, interpretar, recordar aquello que estás observando, aquello que estás mirando. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos que ver con esto? Tenemos que ver, mira. Bien. Surco intraparietal. Entre el surco lateral, ¿no? Entonces aquí vamos a tener por arriba a la circunvolución frontal inferior y por abajo vamos a tener a la circunvolución temporal superior. ¿Sí? Cuando se abre esto, ¿sí?, en el fondo aparece el denominado lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que está escondido entre estos lóbulos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Sí? Entonces, no vamos a valorar más. Entonces, tenemos. Entonces, todo lo que hemos descrito hasta ahora corresponde a la configuración externa de la cara externa, donde hemos visto surcos principales, como este central y este lateral, surcos, digamos, secundarios que dividen al lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, circunvoluciones que se encuentran dentro de él. Y nos vamos hacia la cara inferior. Entonces tenemos aquí la cara inferior, es todo esto de acá. Como habíamos mencionado hace un rato, en la cara inferior es donde se origina el surco lateral. ¿Sí? Y justamente ese inicio del surco lateral, viendo la cara inferior, nos permite reconocer dos zonas. Una zona que está por delante y otra zona que está por detrás. ¿Sí? Por delante del surco lateral, por detrás del surco lateral, viendo pero la cara inferior. Por delante están las estructuras orbitarias, son las que reposan sobre esta zona orbitaria de la fosa craneal anterior. Y luego tenemos esta otra zona más larga, ¿sí?, que viene a ser la zona occipito temporal. Occipito temporal. ¿Sí? Es la que estaría ocupando la fosa craneal media, sobre todo con este polo, que es el polo temporal, el polo frontal, y aquí el polo occipital. Y luego la parte, hacia la parte posterior, por encima de la tienda del cerebelo, el polo occipital. Entonces, vamos a tener eso. Ahora, en la porción que corresponde a la zona orbitaria, ¿sí?, vamos a ubicar un surco que va de adelante hacia atrás, que se le conoce como el surco recto. Y medial a ese surco recto, vamos a encontrar nosotros a la circunvolución recta. A la circunvolución recta. Otras circunvoluciones que vemos son, otros surcos, son los surcos que le van a dar la forma de una letra H. La forma de una letra H. Son los surcos orbitarios. Y las circunvoluciones que se forman son también las circunvoluciones orbitarias, ¿no? Anterior, posterior, medial, lateral. Todo esto, en buena cuenta, representa la cara inferior del lóbulo frontal. Luego nos vamos hacia esta parte, ¿sí?,
Venimos por aquí y venimos por acá. Entonces aquí, viendo esto, vamos a destacar que hay un surco que va desde el polo temporal hasta el polo occipital, ¿no? Hasta el polo occipital. Entonces será ese el surco occipito temporal. ¿Sí? El surco occipito temporal. Luego tenemos este otro surco que se le suele conocer como el surco colateral. ¿Sí? El surco colateral. Bueno, eso nos va a dar a nosotros la idea de que estamos viendo aquí el surco occipito temporal lateral, la circunvolución occipito temporal lateral, la circunvolución occipito temporal medial. ¿Sí? Y bueno, esta zona más es para el lado medial, pero es una circunvolución que se llama la circunvolución parahipocampal. Todo esto, la circunvolución parahipocampal, ¿sí? Y lo mencionamos. Entonces vamos a tener esto en relación con la cara inferior del cerebro. ¿Y qué nos faltaría ver? La cara medial. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver la cara medial. ¿Sí? Entonces, esta sería la superficie medial, anterior, posterior. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener, viendo la cara medial y el hemisferio cerebral, vamos a tener, digamos, dos zonas bien marcadas. Una zona central e inferior, todo esto de acá, todo esto, que es diferente a todo esto de acá. Cuando vemos esta parte, esta zona de acá, de la cara medial, vemos surcos y vemos circunvoluciones, que son las mismas estructuras que podemos ver en la superficie. Pero al ver esta parte central e inferior, ya no podemos ver acá circunvoluciones ni surcos, ya vemos otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas vamos a ver? En la parte central, vamos a ver vamos a ver esto que está pintado de color amarillo. ¿Sí? Grueso. ¿Sí? ¿Qué cosa es esto? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Es esta misma estructura que la veíamos en el fondo, ¿no? Que vemos en el fondo de ahí de color blanco. Ese es el cuerpo calloso. ¿Ya? El cuerpo calloso va a tener fibras nerviosas que están comunicando el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Distintas áreas del hemisferio izquierdo con las áreas recíprocas en el hemisferio derecho. Entonces, de adelante hacia atrás, se suele decir de que este cuerpo calloso tiene una zona aguda, llamado pico o rostro. Luego tiene una zona curva que se le suele llamar rodilla. Luego tiene una zona que se dirige hacia la parte posterior, que viene a ser el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y posteriormente también hay otra zona ensanchada, que viene a ser el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Ven acá, fibras
que van de un hemisferio al otro hemisferio. Luego tenemos esta área de acá, esta zona, toda esta zona amplia. ¿Sí? Esa es una parte del diencéfalo, que parte específicamente el tálamo. No te duermas, si no te van a dar un beso. No sé quién, pero alguien se va a sacrificar. Alguien se va a sacrificar. Entonces, el tálamo. ¿Sí? El tálamo es una parte del encéfalo, a donde van a llegar todas las aferencias y de ahí distribuirse hacia la corteza del cerebro. Entonces tenemos lo vamos a mencionar. Vamos a ver este espacio acá, ¿sí? Entre el cuerpo calloso y la parte del tálamo, esta zona. Ahí va a haber una pequeña membrana que va a ser el llamado septum pelúcido, ¿sí? Y este espacio que vamos viendo por acá encima y por debajo de él, todo eso viene a ser parte del espacio ventricular, el ventrículo lateral, toda esta zona. Bien. Entonces, habiendo visto eso, ahora pasamos a las estructuras que están por encima del cuerpo calloso. Por encima del cuerpo calloso hay un surco. Justamente se le llama el surco del cuerpo calloso. Hay un surco del cuerpo calloso. Luego vemos este otro surco, bastante marcado acá, bastante pronunciado. Este surco. ¿Sí? Que va de adelante hacia atrás, y que luego ya hacia la parte posterior se va hacia arriba. Este es el surco del cíngulo, con C, el surco del cíngulo. ¿Sí? El surco del cíngulo. ¿Qué otro surco podemos ver? Un surco que va desde el borde superior hacia el borde inferior. Este de acá es el surco parieto-occipital. ¿Sí? Ya nos indica que estará separando al lóbulo parietal del lóbulo occipital, el surco parieto-occipital. Y luego vemos otro surco, esta vez también en sentido antero posterior, que viene a ser el surco calcaríneo. Calcaríneo, es como de calcar, calcaríneo. Surco calcaríneo. Bueno, podemos destacar también un surco que en realidad está viniendo desde la parte externa, ¿no? Que más o menos está llegando a este nivel. ¿Sí? El surco central. El surco central. Ajá. Bien. Entonces, estos surcos que hemos mencionado nos van a delimitar circunvoluciones aquí en la cara mediana. Por ejemplo, por encima del cuerpo calloso vamos a tener a esta circunvolución de acá, ¿sí? Que está como dando la vuelta, así contorneando, ¿sí? Se le conoce como la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso, ¿no? La circunvolución del cíngulo. Esta circunvolución del cíngulo se va a continuar, ¿sí? Se va a continuar
en la parte inferior con esta zona de acá. ¿Sí? Entonces acá, bueno, se ha cortado, ¿no? Entonces viene así y se continúa con esta circunvolución. Esta circunvolución es la circunvolución parahipocampal. ¿Sí? Entonces, se dice que se forma un sistema conformado por la circunvolución del cíngulo en la cara medial y la circunvolución parahipocampal en la cara inferior. ¿Sí? En la cara inferior. Entonces, esta circunvolución parahipocampal tiene en la cara inferior como una especie de pico, como que se encurva, y por eso le llaman el uncus a esta zona. Y esta zona está relacionada con el sentido del olfato. ¿Sí? Y entonces decíamos que este sistema, conformado por la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocampal, se le conoce como sistema límbico, y es el lugar donde asientan las emociones, los sentimientos y la memoria. ¿Sí? Ahí está. Bien. Luego, si este es el surco de cíngulo, por encima vamos a tener a toda esta circunvolución de acá. Esta es la circunvolución frontal medial. Es parte del lóbulo frontal, pero que lo observamos aquí en la cara medial. La circunvolución frontal medial. Luego, este surco del cíngulo se iba hacia atrás y luego hacia arriba. Y acá hay otro surco. Y entonces vemos que entre este surco y este otro surco viene a ser acá el lóbulo paracentral. Y el lóbulo paracentral está formado por la circunvolución central, central y la circunvolución postcentral. Aquí teníamos el surco parieto-occipital. Por delante del surco parieto-occipital y de forma cuadrada, de forma cuadrangular, tenemos a este lóbulo, ¿sí? Que se le llama el lóbulo de la cuña, está dentro del lóbulo parietal. Aquí teníamos el surco calcarino. Entre el surco calcarino y este surco parieto-occipital y de forma triangular tenemos a este lóbulillo, circunvolución, que se llama la circunvolución de la cuña. Cuña, como un triángulo, una cuña que uno mete para acá. Entonces, repitiendo, ¿cuáles serían las circunvoluciones que encontramos en la cara medial? Tendríamos a la circunvolución del cíngulo, la circunvolución frontal medial, la circunvolución paracentral, la circunvolución de la precuña y la circunvolución de la cuña. Y para terminar, tendríamos también a esta circunvolución que está acá por debajo del surco calcarino. A esta de acá se le llama la circunvolución lingual. Es una lengüita. La circunvolución lingual. Todo eso entonces lo vamos a tener en esta cara. De tal manera entonces que todo esto corresponde a lo que sería la configuración externa, es decir, lo que uno puede observar, digamos así, a simple vista. ¿Sí?